Contigo América y a la agrupación que comentaba, ¿cómo está esto? A ver, 35 y 11 años, sumados dan 40 y tantos. No. Por la paz. No, la institución tiene 35, nosotros llegamos cuando la institución tenía como 23, 24 años, ¿no? 23. Incluso nos tocó todos los preparativos para el 25 aniversario, que fue un encuentro maravilloso en ese momento. Y bueno, pues ahora nos encontramos preparando el 35 aniversario para febrero, para el mes de febrero. ¿Qué hace tan lejos de su patria y tan cerca de México? ¿Qué hago? Bueno, en principio vine de paseo, en principio. Y también, bueno, yo soy actriz desde los 14 años, bueno, estudié desde los 14 años y siempre tuve, con mis maestros, supimos que aquí había una institución como un nexo a el Teatro El Galpón de Uruguay, de Montevideo, que se vinieron en el exilio. Entonces, esa información quedó en mí toda mi carrera. Y luego cuando vine de paseo a México, traté de localizar con informaciones que me dieron mis maestros y todo, traté de localizar el nexo del Galpón, que yo en ese momento no sabía que se llamaba Contigo América. Pensé creo que mucho tiempo en Uruguay pensaron que también se llamaba Galpón, o Galpón 2 o algo. Y cuando llego, bueno, Contigo América, estaba Raquel Seoane, que fue a la persona que conocí. También conocí a Blas Braidot, pero fue como, yo tenía 14, 15 años y él fue a Uruguay a dar un taller, justo a la colonia donde yo vivía, al teatro de la colonia donde yo vivía. Entonces, pero bueno, mi imagen es de alguien que tampoco sabía exactamente quién, ¿no? No es como un conocimiento real. Y cuando llego, que conozco a Raquel Seoane, y decidí quedarme en México, no por Contigo América, sino por México, empecé a vincularme más en el grupo, con Raquel, tomando talleres aquí para poder integrarnos. Era lo que al principio se hacía aquí en Contigo América, que nosotros tenemos también algunos años también lo hemos hecho y tenemos pensado hacerlo, hacer talleres de integración para que puedan integrarse más personas al grupo. Así entré yo también, tomando talleres y bueno, desde hace 11 años que decidí quedarme en Contigo América. Y estoy lejos, pero al mismo tiempo estoy cerca, porque estoy en Contigo América. Bueno, Raquel también fue como un sostén para mí. Y ahora, nada, con los compañeros que ya somos familia. Sí, el foro específicamente. Sí. O sea, vaya, ¿a qué se le apostaba en ese momento? ¿Qué es lo que había en ese momento? ¿Qué situaciones, circunstancias en el país, en otros países había para que surgiera de pronto Contigo América? Muy bien, mira, Sandra ya te dio como la introducción. Por eso retomemos, nos volvemos a los años 70, en donde llegan las dictaduras en la mayor parte del cono sur, incluyendo Uruguay. Nuestros fundadores, que son Blas Braidot y Raquel Seoane, dos uruguayos que vivían entonces en Montevideo, pertenecían, e incluso Blas Braidot fue fundador del Galpón, ¿no? Tuvieron que salir junto con número, no me acuerdo si son 11 o 14 integrantes del Galpón. Llegaron a México en el 76, trabajaron hasta el 80, en año en que Blas y Raquel deciden separarse del Galpón, y en 81 fundan Contigo América, ¿sí? El foro Contigo América tiene su origen junto con la fundación de Contigo América, la institución. Lo que te hablaba Willy del espacio es este espacio físico. Desde el primer año de trabajo, Contigo América tuvo un espacio propio. ¿Por qué? Porque es una manera de funcionar del teatro independiente en el sur y específicamente en Montevideo. Digamos, el Galpón, uno de los grupos independientes de Montevideo, es uno entre una multiplicidad de otros grupos que también tenían a su vez su propio espacio, su propio foro. Entonces, cuando Blas y Raquel deciden quedarse en México y arraigan aquí, traen como los modelos de producción, de funcionamiento, de organización, entre ellos el contar con un espacio propio.
cosa que no sé, es como un poco rara en México. Pero yo creo que es importante aclarar, como te decía Alejandro, esta cuestión del espacio, del espacio escénico, del espacio de la institución. Si bien es cierto que Contigo América traía estos modelos y que era necesario, y que además lo permea en todas las otras agrupaciones que existían en aquellos años, y que a raíz de, sobre todo de Blas Braidot, ¿no? que también tuvo que ver mucho con la creación del FUTI en Uruguay, él propone crear una organización de teatros independientes de México, la OTIM, y pone el ejemplo también Contigo América en ese sentido, y empiezan a generarse grupos de teatro con espacio. Incluso en esos años empiezan a hacer una especie de muestra anual, a veces eran 2 al año, y se giraba por todos estos espacios en Morelia, en Puebla, en Guadalajara, y aquí mismo en el DF, en los espacios de los grupos independientes. Entonces, sí, hay una efervescencia en ese momento que después, también por las situaciones políticas, económicas, sociales, también se va perdiendo. Eso es algo que hay que reconocerle a esta institución, ¿no? Que a pesar de cómo han cambiado los tiempos, las políticas, la economía, pues es una institución que se sigue manteniendo en pie, y desde hace aproximadamente 11 años, como dices, con un nuevo brío, ¿no? Si hablamos del Foro Contigo América, ya con un perfil muy definido, ya con una programación continua, pues es reciente, que se abrió hace 10 años más o menos, ¿no? Esto no sucedía en los otros espacios. Era un espacio, como decía Alex, más para el trabajo de grupo, y ahora se ha abierto a otras expresiones artísticas incluso, ¿no? A artistas plásticos, a danza, música, incluso presentaciones de libro, y bueno, teatro, pues teatro popular, gente egresada de las escuelas, en fin, se ha vuelto una opción más en el ámbito de espacios escénicos, con programación. Porque siempre hubo grupos que se presentaron aquí, en toda la historia de Contigo América, pero no de una manera organizada dentro de una programación. Era un poco así como que, me puedo presentar así, bueno, preséntate 1, 2, 3 funciones y cantan. O sea, este espacio, bueno, el foro, no este en particular, el foro, porque ha habido 3 espacios a lo largo de los 35 años de Contigo América. Es como una herramienta de trabajo, un lugar de reunión, un lugar donde se ensaya, donde se conversa, donde se hacen talleres, donde se dan funciones, pero para Contigo América. Como te dice Willy, esto de tener un espacio ya con programación y que sea perfilado dentro de los espacios con programación, es aproximadamente, redondamente 10 años. Tanto es que se fue modificando a este tipo de programación que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque también nosotros, como nueva generación, también tuvimos la chance, porque también se nos abrió un poco las puertas a poder manifestarnos y proponer nuestras ideas. Queríamos ampliar un poco más de lo que eran aquellos momentos cuando llegamos, ampliar un poquito más la apertura, las puertas a más grupos, y no solamente grupos, sino también a directores de otros lugares, porque por lo general las direcciones eran de aquí dentro, ¿no? Raquel, Sebane, Blas Braidot, era entre el grupo, todo se hacía entre el grupo. Entonces nosotros también lo que hicimos es ampliar o tratar de ir cambiando de a poco o modificando estas formas de trabajo que venían teniendo ellos, ¿no? Que venían teniendo ya Raquel, Blas y todo el grupo anterior a nosotros. Entonces, al principio sí, nosotros seguimos trabajando un par de años juntos hasta que pudimos abrir un poco más y terminamos en lo que tenemos ahora, ¿no? Programaciones con grupos de afuera, dar talleres, poder nosotros como grupo salir, que antes tampoco, se salía, pero no a otros teatros
a dar funciones de temporada, por ejemplo. Si se daba una función, por ejemplo, específica, pero como temporada tampoco había esa posibilidad. Entonces, también como que toda esta parte de ampliar y de abrir el teatro para otros grupos también es como de esos 10 años para acá. Y por otro lado hay otra transición que a mí me parece mucho más todavía interesante, que es la puesta en escena. La puesta en escena de Contigo América en ese momento era una. Lógicamente, como hay gente nueva, pues esto se va retroalimentando y yo creo que hemos estado en una etapa de transición bastante larga, ¿no? Pero esa constante transición nos ha permitido generar, si no un nuevo lenguaje escénico, una nueva estética, ¿sí? Una estética que contiene todavía la ideología de Contigo América. Digo, tú has visto los montajes últimos de la agrupación, los más recientes, y bueno, se sigue conservando pues esta idea de teatro social, ¿no? De teatro político en el mejor sentido de la palabra política, ¿no? Con contenido y para gente libre pensante, digámoslo así. Eso se conserva, pero sí los montajes que nosotros hicimos en esa transición después el último montaje, digamos, que dirigió la maestra Raquel Soane fue El enemigo del pueblo. Fuente Ovejuna después, perdón. Fueron los dos últimos, Fuente Ovejuna, El enemigo del pueblo primero, Fuente Ovejuna, y después vinieron una serie de montajes ya asumidos por nosotros, que no fueron afortunados estéticamente, ¿no? No del todo, todos los trabajos tienen su valía, ¿no? Pero hemos notado que ya los montajes más recientes gozan de una solidez que es clara y que la gente lo comenta, y que por aquí circulan compañeros investigadores del Círculo, la crítica teatral, y entonces creo que estamos en una etapa de consolidación ya, ¿no? En estos últimos años. Herencia, ¿sí? Actualmente ese concepto quiere decir todo y al mismo tiempo nada, ¿sí? O sea, cada grupo, incluso cada forma de hacer teatro tiene su concepto de independencia. El teatro comercial ya tiene su propia etiqueta de lo que es ser independiente. Para Contigo América y el actual Contigo América, el concepto de independencia arraiga desde la creación del teatro independiente del Cono Sur a principios del siglo XX, ¿sí? Con ideas del escritor dramaturgo Román Roland, quien planteaba un teatro para el pueblo, en un libro que se llama Teatro del Pueblo, ¿no? Que vino a hacer repercusión principalmente o primeramente en la ciudad de Buenos Aires, con una agrupación y un espacio que se llamó en su momento el Teatro del Pueblo, y de ahí fue como distribuyéndose, ¿no? Pasó a Montevideo, fue como influyendo a partir de estos postulados, que básicamente son dos, ¿no? Que sería el crear un teatro artístico y un teatro con contenido social, que no necesariamente es el teatro político como lo vinimos nosotros a entender los mexicanos en los 70s, ¿sí? Exactamente, porque finalmente el teatro es una manifestación artística. El arte se va a través de la forma más que del contenido, digo, sin que estén divorciados, ¿no? Y en algunos casos en nuestro país vino a caer del otro lado, en el contenido y no en la forma. Entonces tenemos, lo que tú me acabas de decir, estas, llamémosle, representaciones panfletarias, ¿no? Que de repente se iban separando del teatro. Nosotros creemos en el teatro, sabemos que el teatro es arte, y que a nosotros lo que nos interesa decir es a partir del teatro, ¿no? Este contenido social que te hablamos es un poco, o más bien se manifiesta en exponer una problemática social sin dar respuesta, sin dar solución. O sea, nosotros exponemos a partir de una óptica que pretendemos tenga un amplio horizonte, y que el público, porque además nosotros planteamos y partimos del punto de que el público es inteligente, de que el público es sensible, más allá de si tiene una instrucción o no,
lo tenemos como asimilado porque así lo hemos vivido, ¿no? El público es sensible y es inteligente, y a partir de lo que nosotros exponemos en el escenario, la gente toma, por lo menos abre un espacio en sí mismo de reflexión, ¿no? Y dices, sí, o sea, encuentra ecos de su propia realidad, y ese es como el objetivo. Perdón, es que es bien importante esto que mencionas, porque definitivamente no podemos echar de lado la historia antes de Contigo América. O sea, el teatro independiente en México finalmente no inicia con Contigo América, inicia una vertiente del teatro independiente, que es la que te está comentando Alex, que es que ciertamente pues tuvo ese impacto cuando llegaron, hicieron Los que no usan smoking. La gente se sorprendió porque se estaba haciendo otro tipo de teatro, no teatro realista, teatro orgánico, más simple, sin aspavientos, todas esas cosas que decía Hamlet, ¿verdad? Y de gran calidad, ¿no? Antes de Contigo América, pues tú conoces muy bien el movimiento del Cleta, ¿no? Así es. Y bueno, la gente que somos mucho más para acá, ¿no? de ese movimiento, podemos tener una apreciación de los compañeros ahora, ¿no? De lo que hacen ahora. Recientemente tuve la oportunidad de ver unos videos de los hermanos Leiva, de Mascarones, de Luis Valdés, bueno, la dramaturgia de Enrique Ballesté. No podemos negar el trabajo que hizo Luis y Enrique Cisneros. O sea, lógicamente ellos, después del 68, y un poco antes incluso, generaron todo este movimiento que también es importantísimo, y nosotros en ese sentido, digamos, nunca lo negamos, ¿no? Sí hay algunos compañeros, ¿no? Cuando ves el trabajo, que dices, bueno, falta rigor estético y todo esto, y se están guiando más hacia la política, hacia el panfleto y todo eso, pero también hay trabajos de gran valía, y de gran calidad. La pregunta es, ¿qué aspira la actriz o el actor independiente ante esas cuestiones monumentales? Yo le preguntaba a Olimpia una vez, para que me tengan mensajes: oye Olimpia, yo te conozco, tienes mucho talento, tengo mucho tiempo de conocerte, ¿por qué no has saltado las grandes ligas comerciales? Porque a mí me gusta esto. Bueno, pues qué bonito. Pero yo le pregunto a los demás. Es que tú lo estás planteando, o sea, cada uno tiene su espacio, ¿sí? Es más, si nos regresamos a donde hace rato te había yo propuesto iniciar, donde comienza el teatro independiente, uno de los motivos que hace que el teatro independiente se impulse es justamente como contrapropuesta al teatro comercial, y que si tú lo analizas sigue siendo exactamente el mismo, ¿sí? Tiene tres características básicas, ¿no? Uno, que ve al espectador como un cliente, ¿sí? No es un espectador al que se le tenga que ofrecer algo, o sea, va a haber un intercambio comercial, por eso es el teatro comercial, ¿no? Otro es que para poder funcionar se apoya en figuras, entre comillas, ¿sí? Esto que dices, ¿por qué no saltas a las ligas mayores? Te contextualiza en esto, ¿sí? ¿Por qué no te ingresas a ese espacio de gente conocida, de que vas caminando por la calle, ¡ay, es fulano de tal!, ¿sí? El teatro comercial se apoya justamente en esa estrategia, ¿no? De caras, de personalidades, ¿no? Y la otra es que finalmente es un negocio. O sea, el objetivo del teatro comercial es la recuperación, ¿sí? El otro lado, el teatro independiente, con estas propuestas el teatro siempre ha sido un montón de cosas, desde los griegos, ¿no? Pero esto de ofrecer una experiencia estética al espectador, ¿sí? Esto es solo del teatro independiente o del teatro de arte, porque es que tampoco es tan fácil como ponerle así como en casillas, ¿no? Pero el querer ofrecer una opción artística en el ámbito teatral, necesariamente tenemos que ver al espectador como un individuo, como lo que acaba de plantear Williams, ¿no? Como un ser humano con el que se puede dialogar en el escenario,
porque digamos, en el escenario no solamente estamos los actores, en el escenario también está el espectador, ¿no? No están nada más recibiendo, están viviendo desde sí mismos la experiencia teatral, no la reciben como algo pasivo, la reciben desde su propia subjetividad, ¿no? Entonces, en ese sentido es eso. Tenemos como bien marcados nuestros terrenos, incluso hasta los respetamos, o sea, nosotros en algunos momentos hemos podido ver obra comercial y dices, carajo, está bien hecha, porque además saben hacerlo, ¿sí? Además saben hacerlo, eso nosotros lo reconocemos, ¿no? Te saben vender el producto, ¿no? O sea, tú no vas a una buena comedia musical y ves actores que no sepan actuar, que no sepan bailar, que no sepan cantar, no, porque además están muy bien seleccionados, saben cantar, saben bailar, ¿no? Está muy bien puesta la obra, y bien, o sea, incluso uno dice, bravo, ¿no? Pero es otra cosa, ni siquiera ya no nos peleamos, o sea, por lo menos de mi parte, creo que de la parte nuestra, sabemos que ni hay competencia ni nada, ¿no? Cada uno tiene su espacio, y nosotros en nuestro espacio tratamos de encauzar esto que proponemos, ¿no? Esta propuesta de arte, de contenido social, ¿no? De ofrecer algo a quien viene a vernos, ¿no? De no dejarlo como cuando llegó. Cuando nosotros vemos que alguien sale con algo en la cabeza, ¿no? Con algo que me generó la obra, para nosotros eso es lo que estamos de alguna manera buscando. Pero aparte, los actores de teatro comercial son gente bastante preparada, son disciplinados, a veces tienen más disciplina y encontramos más disciplina ahí que aquí, ¿no? En el teatro independiente encontramos más formación allá que acá. Ellos entrenan todos los días, son disciplinados con su cuerpo, con su voz, y eso, y digo, para montar un Chicago y ver la calidad del trabajo de Chicago, se necesitaron horas y horas y horas y horas y horas de trabajo, y de personas que trabajan con un nivel de profesionalismo, y a veces eso no lo encontramos acá. O sea, yo siento que lo que cambia o lo que hace la diferencia es la óptica del trabajo, es la óptica nada más. Lo ideal sería que nosotros, en nuestro ámbito también, nos formáramos con ese rigor, ¿sí? Y todavía voy a ser más incisivo. Ni las escuelas que trabajan para el teatro, para el teatro institucional o para el teatro de gran calidad o para los actores que tienen que salir preparados a hacer este tipo de teatro, ni las escuelas se están formando, ¿no? Ni las escuelas se están formando a buen nivel, ¿no? Entonces, ahí sí nos llevan una gran ventaja, ¿no? Voy a preguntar, maestro. Hay que el arte no deja, el arte no se vive, se hace por amor al arte. Yo la verdad como que no estoy de acuerdo, pero... Sí, totalmente. La cuestión, bueno, que acá también, ahora que se habló con lo independiente y lo comercial, lo que tiene también el teatro independiente es eso, que hay que estar luchando todo el tiempo, ¿no? Para sobrevivir, y más cuando se tiene un espacio, para sostener el espacio, para llevarlo y para mantenerlo, porque no es fácil. Nosotros, por ejemplo, no es fácil como nos mantenemos, pero con el espacio nos mantenemos con los grupos, con rentas, con porcentajes que con los grupos manejamos, y eso es lo que mínimamente nos ayuda a sostener nuestro espacio. Luego, nosotros tenemos obras en repertorio, también cuando vendemos funciones fuera de México o aquí mismo, que vendemos para las escuelas, también eso es parte de nuestro sostén. Y hay veces que sí que nos comemos las uñas, obvio, ¿no? Pero a veces. Mira, yo repito. A veces no tenemos. A veces no siempre, que a veces llegan al último, demo, sí. Y a veces con el puro boletito del metro y... Sí, bueno, y esa es la diferencia también del teatro independiente. Y sí, de verdad, el teatro no es fácil vivir, y menos del teatro independiente. No es nada fácil.
Yo sí quisiera ahora sigo con esto, pero como responder un poco esto del teatro comercial y eso. En mi caso, como hablamos como de actores, de actrices, y como de institución estoy de acuerdo con mis compañeros, que nosotros tenemos este espacio y es esto lo que manejamos. Yo, particularmente, más allá de que aquí estoy y soy de aquí, pero a mí sí me presentan un texto que me gusta mucho, sea de teatro independiente, comercial, lo que sea, y me gusta mucho el texto, yo lo hago, donde sea. Lo hago, si lo tengo que hacer por 2 pesos, lo hago porque el texto me gusta. Si lo tengo que hacer porque cada función me pagan 1.000 pesos, lo hago, pero porque el texto me gusta, ¿no? Más ese tema es algo que hemos discutido mucho acá desde los tiempos de Raquel, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿no? Para el común de la gente, ser profesional es vivir y vivir que te paguen, ¿sí? Pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que, bueno, si finalmente cursamos como los créditos necesarios para una carrera, en este caso de actuación, de teatro, ya que se te pague o no se te pague, por eso, que además, bueno, sí percibimos, no para vivir como tú lo estás planteando, pero sí percibimos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos funciones y demás, sí. Pero más allá de eso, la profesionalidad de nosotros está, por un lado, en el compromiso y en la disciplina, desde donde nosotros estamos trabajando, y del otro lado es el profesar. El profesar es como la vocación, ¿no? Tú profesas, tú crees en algo. Nosotros en este caso creemos en el teatro, ¿no? Y a eso le apostamos la vida. Es una vocación, en el mejor de los sentidos, es un llamado. Nosotros nadie nos puede tocar así, pero sí es como un llamado, o sea, porque no cualquiera de nosotros 3 estamos en el Manolo Fábregas, ¿no? ¿Por qué no? Porque además creo que en el caso de ustedes, aunque bueno, tú lo acabas también un poco de decir, que nos vinieran a tocar, pues muchas gracias, pero no, o sea, no es lo que yo quiero, ¿no? Yo estoy aquí me hallo bien, ¿sí? Pero es esta profesión, esta creencia en lo que hacemos, y eso para mí es profesionalidad. Ya lo que recibo, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ahora mira, el problema económico no es solamente nuestro. Ahí voy. Digamos, hay un sector que está protegido, que es el sector institucional, bueno, ya no se diga el sector comercial, y otro sector que es validado por las instituciones gubernamentales, ¿no? Lógicamente, ¿no? La idea de cultura o la política cultural, que a veces es inexistente en nuestro país, y a veces no, a veces, sino siempre, pues tampoco permite que agrupaciones, que foros, que teatro como pues tengan una vida digna, ¿no? Que no tengamos que estar rascando las paredes cada mes, por cómo vamos a sobrevivir nosotros. Nosotros somos afortunados al decir que tenemos un espacio que se mantiene solo, ¿sí? Hay muchos que no tienen esa fortuna, ¿sí? Y que, bueno, tú has oído de espacios que se van cerrando porque no es fácil sostener un espacio, ¿sí? Ahora, la responsabilidad no es solo nuestra, nosotros estamos haciendo cultura, ¿sí? Y la responsabilidad recae también en su mayoría en el Estado, porque el Estado dijo, nosotros vamos a proveer de cultura al pueblo, ¿sí? ¿Y de qué nos proveen? ¿O cuál es la cultura, o cuál es la idea de cultura de ellos? Pues vamos a hacer un comercial de Teletón para que ver si así nos hace el caso, ¿no? Porque ahorita, precisamente ayer, creo que ya tenemos una nueva secretaría. Entonces, todavía falta pasarla al Senado. Ya la aprobó la Cámara de Diputados. Sí. Ahorita pasa al Senado, que seguramente la van a aprobar porque eso ya está. Yo lo que te podría decir en relación a la cultura es que es tan vital que a pesar de esta situación, claro, se da y florece, y no solamente en el teatro. Tú lo puedes ver en la literatura, tú lo puedes ver en la pintura, tú lo puedes ver en la música, que con todo y esta dificultad para que se dé, hay manifestaciones que van más allá. Digo, esa es la maravilla de la cultura. En cada pueblo, no solamente en el país. Por último, para ya finalizar este bloque,
el público que asiste, que es, ya lo habían comentado, es un público ya muy identificado, que viene mucho, que frecuenta, que ya conoce, y el demás público, hablábamos al principio de 110 millones de mexicanos, vamos a reducirle a 6, vamos a reducirle a 100,000. A los de la delegación de Juárez. Sí, no, total. De pronto, ¿qué sucede con eso? Es algo que yo he chocado mucho con compañeros en todas las áreas culturales. Generas público y me dicen, pues tú lo has visto, sí, he visto que hay 10, 20 personas. ¿Y las demás? ¿Qué falla? ¿Qué falta? Pero eso ya también es como muy general. No solamente aquí en Costa sino es general. En general. He visitado foros como apenas el Foco, el José Martí, la Romita, o sea, varios foros, y me dicen lo mismo. Pero es que no convocamos nosotros a las masas. O sea, con estas caras, con estos cuerpos, o sea, sin salir en la televisión, ¿no? O sea, no somos convocantes de masas finalmente. O sea, sí, tenemos plan y tenemos toda una estrategia de generación de públicos, no solamente de promoción y de difusión, sino de generación real de públicos. Y yo creo que ha dado resultado, porque si tú hubieras visto el Contigo América de hace años, no es el mismo público que está ahora, ¿no? Ni en cantidad, ni en edades, ni en formación, ¿no? Nosotros llevamos una estadística, y ahora nuestro mayor público es universitario, licenciados, hasta con doctorado, ¿no? Y estudiantes, la mayor parte, el grosor, de ahí compañeros teatristas, ¿no? Y antes el grupo era, por ejemplo, oscilaba entre los 50, 60 años, ¿no? Ahora están entre los 30, 50, digamos, se rejuveneció. O más jóvenes también, más ¿no? jóvenes, ¿no? Pero también un poco, ¿qué podemos hacer? Si supiera, tendríamos que sacar todo. No, eso es lo que vamos a tener. No somos bonitas caras. Sí somos. No somos. No, pero bueno, ven más allá de eso. Producto comercial que se venda, así como eso último creo que más. Como dicen, aproveche la oferta, la propaganda, la promoción. No somos eso. No, eso último más porque, bueno, todo lo otro. Pero también el tema es que no somos un teatro comercial. Igual en el teatro comercial también está pasando esto, Digo, entonces es como, es algo general. Sí, es algo general. Y en los grupos independientes. Sí, claro. Sí, más, es como si cuando golpean en Argentina, Uruguay va al hoyo. Sí, es así. O sea, una patada en la panza y sí. hasta atrás. Entonces imagínate, si en el teatro comercial está pasando eso, imagínate, nosotros también tenemos esos problemas. Lo que tenemos también esto el nuevo público que tenemos últimamente, también fue gracias a estos grupos de chicos que se presentan, entonces que traen su propio grupo, de su propio público, su propio público, y nosotros lo que hacemos y lo que intentamos es que ese público nuevo que viene también con cada grupo, tratar de estimularlo y tratar de informarle e invitarlos a las demás funciones, y es más o menos como empezamos a agrandar nuestro público, más allá de que a veces hay más, otras veces menos, pero tratamos de tomar ese público que cada grupo trae para incentivarlo y para hacerle conocer el foro, que no todo el mundo lo conoce, más allá de que tengan 35 años de trayectoria, más allá de que tenemos hace 24, 25 años aquí como espacio. Hay veces que también los mismos vecinos desubican el espacio. Entonces, y que es raro que gente que está preguntando y que no saben que aquí hay un espacio de no continuamente. Entonces, este público que viene con los nuevos grupos es lo que también estamos tratando de jalarlo y que vengan a ver otras obras y que sean parte de nuestro grupo. Lo que hacemos nosotros, cuando le damos una ficha, un formulario, donde cada persona llena ese formulario, y entonces lo que hacemos es mandarle la información de toda la programación que tenemos en el mes, mandársela a cada persona. Entonces también tienen como esa información, pueden o no pueden venir, pero bueno, tenemos como una base de datos de público bastante grande. Entonces es la manera que nosotros hemos encontrado, porque hemos hecho muchas,
volanteado también, hemos pasado, desfilado, hemos hecho muchas cosas. No todo resulta, siempre hay que estar cambiando la estrategia, porque sabemos que está pasando ya en general y a nosotros nos pega también mucho más, ¿no? Ahí está. Y bueno, amigos, pues ya llegamos al fin de esta pequeña charla donde hemos conocido parte de la historia y de los manejes y dejes de esta gran casa, el Foro Contigo América. Y bueno, no queda más que despedirnos. Muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, en principio, muchas gracias por la charla, que realmente, como dijiste, fue una charla. Y pues nada, que queda abierta la invitación que te hacemos para ahora el festejo de nuestro 35 aniversario. De eso hablemos un poquito más, unos cuantos minutos más, ¿qué les parece? También quiero agradecer también esta entrevista, y más allá de invitarlos a los 35 aniversarios en febrero, también al foro que tenemos este espacio, está abierto para todos ustedes. Y para ti también, y aquí tenemos siempre programaciones a veces de martes a domingo, de miércoles a domingo, y nos pueden encontrar en Face y en Twitter también. Pues lo mismo, muchas gracias por la entrevista. Los invitamos al 35 aniversario de la institución. Vamos a empezar con los festejos en febrero. Vamos a tener una serie de mesas donde vamos a discutir de estos temas que hemos estado platicando ahora y de muchos otros más, con compañeros que están en este mismo tenor y algunos que no, aparentemente, ¿verdad? Pero que tienen su propia idea de lo que es la identidad y la independencia de nuestro teatro. Tendremos presentaciones de grupos solidarios que van a conformar la mayor parte de la programación de estos 3 primeros meses. Vamos a tener durante todo el año festejo con el CITRU, que es una institución hermana que cumple también 35 años y que ha estado muy cercana a nosotros los últimos años, que incluso ha publicado con nosotros algunos libros que nosotros tenemos, y nos han ofrecido talleres aquí para nosotros, para compañeros que nos visitan, y también tenemos con ellos algunos ciclos donde hablamos de directores, de creadores escénicos de los últimos años y de la vanguardia del siglo XX a nivel mundial. En fin, el CITRU ha estado muy cercano y esperamos que sigan con nosotros este año y que nos acompañen. En fin, toda la programación que nosotros tenemos, como dijo Sandra, esta es su casa, siéntanse con la confianza de venir, aquí los vamos a recibir con gusto y de manera agradable, y bueno, pues dense la vuelta aquí a Arizona 156 en la colonia Nápoles. Aquí se encuentra la Institución Teatral Independiente Contigo América, como siempre, desde hace 35 años, en pie de lucha. Así es. Le voy a preguntar, pero ya me contestaron. ¿Hay Foro Contigo América todavía larga vida? Totalmente. En eso estamos. En eso estamos. Porque había algo que se me olvidó y que lo pregunto ahorita, para aprovechando el tren. Cuando se crea un proyecto entre 4 o 5 personas y por cuestiones diferentes esas 4 o 5 personas se van retirando, ¿quién se queda con el proyecto? Que a veces se esfuma y se pierde. Híjole, esto que estás preguntando es bien interesante. Ya lo hemos experimentado, porque como vimos allá arriba, nosotros no somos fundadores. Los fundadores, en este caso Blas y Raquel, ambos ya fallecieron. Nosotros 3, cuando llegamos aquí, Blas ya no estaba como formando parte de Contigo América, ya había fallecido, pero estaba Raquel. Y yo creo que en el caso de que la institución Contigo América haya por lo menos sobrevivido a sus fundadores, tiene que ver mucho con la labor que Raquel desarrolló en esos años, que nosotros llegamos a integrarnos, a formarnos aquí en Contigo América, y que a su muerte, de alguna manera hubo esta respuesta de parte nuestra, porque pues ya fue una respuesta
voluntaria de continuar con ese proyecto, a tal grado que nosotros lo hemos tratado de aterrizar en el momento, en nuestro presente. Ya no estamos hace 35 años, ni las condiciones sociales son las mismas, pero recuperamos lo que todavía podía funcionarnos, y de alguna manera, como también te comentábamos allá arriba, hemos ido como estableciendo nuevas relaciones, nuevas formas de funcionar, y pues en este momento aquí estamos. Esperamos, como dices tú, más Contigo América, y que en algún momento que nosotros tres y los compañeros que en este momento están ya no estemos, haya quien decida continuar Contigo América. Nos faltan 3 compañeros, somos 6 en total. Los que estamos ahora, como en este último tiempo, Mariana Locena, Héctor Yaza y Liliana Guido, somos los 6 que estamos en este momento como sosteniendo y manteniendo el grupo, la institución, la compañía. Y tenemos algunos colaboradores también de la camada pasada, que ya no son parte de nosotros, pero siempre nos están apoyando en lo que van pudiendo. Yo creo que Contigo América continúa porque también goza de una estructura. Es una institución que tiene un ideario, ¿no? que nosotros hemos visto de todos esos grupos que te platicaba hace un rato de que conformaban la OTIM, pues prácticamente fueron desapareciendo, como tú decías, ¿no? A veces era una pareja que se separaba y con ellos desaparecía el grupo, o eran 3, 4 que lo fundaban, agarraban otros derroteros y el grupo desaparecía. Yo creo que lo importante también es esto que comentaba Alex, ¿no? Concientizar a los compañeros que llegan o que se quedan en la institución del trabajo, del tipo de trabajo que se realiza aquí, del ideario, o de los principios que fundaron Contigo América. Y si uno emparenta con esos principios, o uno aprende, porque nosotros no llegamos, como te decía hace un rato también, creyendo en este tipo de teatro, lo fuimos conociendo, nos fuimos enamorando del proyecto, y es así como espero que también los compañeros que vienen atrás lo vayan asumiendo y se queden, y yo creo que hay Contigo América para rato. Si es que hay compañeros que lo sostengan, y además si hay una conciencia mucho mejor, si hay una conciencia política, ¿no? Una conciencia de Estado que haga que esto continúe como en Uruguay, ¿no? que Alpón acaba de cumplir 65 años, ¿no? Más o menos. Entonces, pues yo creo que la propuesta estética está el foro, está la marca, si lo queremos ver así, está el sostén, está el ideario, están los estatutos que nos dan forma, o sea, todo está para que Contigo América, y más aún están las personas, ¿no? Están las personas, y aquí seguimos y aquí estaremos hasta que ahora sí que hasta que la muerte nos separe. Pues bien, amigos, esto fue Proceso Cultural, Análisis y Crítica. Una vez más estuvimos aquí en el foro Contigo América, y muchas gracias por su tiempo, su paciencia y sobre todo por sus respuestas. Gracias.